La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, me llamo Luis Valls. Voy a presentaros las novedades de la versión 2016, en las cuales haremos hincapié en las novedades de CIPE 3D, en las cuales hemos implementado las estructuras, el dimensionamiento de hormigón armado en pilares vigas dentro de CIPE 3D, y luego posteriormente veremos los pilares mixtos. Iniciaremos en CIPE 3D. Y vamos a ver que se han reestructurado nuevas opciones y se han incorporado nuevos menús en el cual recopilamos todas las opciones que antes habían en un asistente de entrada de datos. Ahora se pasa todo a un menú de datos generales al estilo de CIPECAD, en el cual tenemos un resumen de todas las opciones del programa. Si queréis realizar alguna pregunta, podéis seguir escribiéndolas en las preguntas y las contestaré a posterior, salvo que sea una cosa que se haya quedado poco clara. Archivo nuevo, creamos un proyecto nuevo, damos un nombre nuevo, da igual. Pues, como siempre, partimos de obra vacía o introducción a partir de un IFC, partimos de una obra vacía. Y antes aparecía un asistente en el cual nos iba preguntando los pasos por los materiales, de distintos tipos de opciones, tanto cimentación, armado. Pues ahora directamente tenemos el menú de datos generales, en el cual tenemos los perfiles, que son las barras que hasta ahora se venían definiendo dentro de Metal 3D, en el cual tenemos el acero laminado, el acero conformado, la madera, aluminio y las barras de hormigón que no se dimensionan, su armado. Luego, a la derecha tenemos los elementos de hormigón armado, que en este caso sería el hormigón para pilares, el hormigón para vigas de forjado, los aceros para barras y las características del área. En el caso de acero para barras, podemos especificar para cada elemento un tipo de acero diferente, al igual que en CIPECAD. Recubrimientos y mermas. Especificaremos el porcentaje de mermas para el tema de la medición. Y luego en la cabecera tenemos la selección de normativas. Luego ya pasamos a las siguientes zonas en la cual tenemos las acciones, que tenemos con sismo dinámico, podemos activar la acción sísmica dentro de la estructura, pues como se venía haciendo hasta ahora. Resistencia a fuego, para madera y para acero. Estado límite de combinaciones. E hipótesis adicionales. Vamos a darle características de uso. Decimos pues que tenemos en zona residencial y administrativa. Y vamos a decir que tenemos una hipótesis de cargas muertas, otra hipótesis de sobrecarga de uso, en la acción 1, y otra de sobrecarga de uso en la acción, en la situación B. Aceptamos. Acciones en cimentación, que es considerar el sismo o no considerarlo, y el viento lo mismo, para el dimensión de la cimentación. Y luego el proceso constructivo para el cálculo de las flechas, la comprobación de flechas. Entonces nos pide el instante de descimbrado y luego de las cargas muertas, de la hipótesis de cargas muertas que hemos definido, nos pedirá el porcentaje de esa carga que corresponde a la tabiquería y el porcentaje al pavimento. El instante de aplicación de dicha carga y luego el instante de aplicación de la sobrecarga de uso. Las opciones de cimentación son las mismas que venían hasta ahora, que es verificar el deslizamiento en zapatas y luego las tensiones admisibles en situaciones persistentes o situaciones sísmicas. Y luego aquí abajo tenemos las opciones tanto para vigas, pilares, cimentación y uniones. En pilares se han recopilado todas las opciones que venían existiendo en CIPECAD dentro de un único panel en el cual tenemos tanto tablas de armado, que es la misma configuración que se venían dando, o sea, tenemos los diámetros utilizables, tanto para armado longitudinal como para estribos, la separación mínima de barras, separación máxima entre barras, el lado mínimo de pilar a partir del cual se colocan armados en caras, y luego la configuración de diámetros de esquinas con diámetros de caras. Los que veníais usando CIPECAD, pues esta configuración, vamos, es bastante... Con esta configuración se genera una tabla de armados
en la cual tenemos para un pilar de 30 a 30 las distintas disposiciones de armado que nos ha generado el programa para calcular. En el caso de un pilar de otras secciones, pues el programa te cambiará la tabla y generará para que cumplan los datos o los parámetros que se han especificado en la generación. Opciones de dimensionamiento y comprobación, pues tenemos longitud de reducción de longitudes en anclaje en última barra, en pilares para todas las barras o no. Criterios de simetría, criterios de continuidad y opciones de pilares metálicos. Disposiciones de armado, lo mismo, disposición de barras, longitud máxima de barras y longitud para unir tramos cortos. Y son las distintas opciones que venían siendo en CIPECAD. Y en las opciones de esfuerzos, coeficiente de rigidez AXIL, por defecto estas opciones están inicializadas a 1, cosa que en CIPECAD están a 2, pero como es un programa que no es específico para edificios, pues podemos cambiarlo según necesitemos aquí un valor u otro, pero por defecto está a 1. Se puede dejar como valor de instalación o grabar un valor por defecto. Lo dejaremos a 1. Y lo mismo con los coeficientes de rigidez a torsión para pilares. En CIPECAD está a 0,3, aquí pues lo tenemos a 1. Lo mismo, se puede cambiar y modificar y grabar por defecto. Las opciones de vigas son exactamente las mismas que las de CIPECAD. Tenemos las distintas tablas de armado, disposiciones de armado y demás. Para no aburrir, seguiremos con la explicación y luego, si acaso, profundizaremos en las opciones. Aceptamos, terminamos y ya pasaríamos a la introducción de datos. Como hemos creado en esta nueva versión un nuevo menú, que es el menú de herramientas, en el cual se han recopilado opciones que iban un poco desperdigadas para que estén todas recogidas en un mismo sitio, que son las herramientas que nos vienen de sido de utilidad a la hora de definición del proyecto, como son la gestión por capas, las opciones de copia, simetría, las de generación, las de importación de ficheros tanto de texto como de XFWG, y la impresión de partes o de elementos seleccionados, así como el listado de etiquetas de vigas y las vistas 3D. Eso ahora se ha recopilado todo dentro del menú de herramientas. También tenemos dentro del menú de planos una nueva opción, o dos nuevas opciones, perdón, que sería la de niveles y la de rejilla. Niveles, en el caso de querer introducir pilares de hormigón, es necesario la definición de niveles, o sea, previamente. El nivel correspondería como las plantas en CIPECAD, es de dónde a dónde, o de qué nivel a qué nivel van los pilares. Y la rejilla es una ayuda de dibujo, que sería como una especie de líneas de replanteo en las cuales podemos hacer una retícula numerada, en el cual tenemos las distintas líneas de replanteo que sean como unas líneas o como unos planos de referencia para introducción de elementos. Comencemos por la creación de niveles y tenemos en la creación de niveles podemos ir creando nivel a nivel, dándole un nombre al nivel de referencia y la cota absoluta, o una generación en la cual le decimos el prefijo va a ser el nivel, el número de niveles van a ser 4 y van a estar espaciados 3 metros. Aceptamos y aceptamos y automáticamente se nos crean 4 niveles. ¿Qué ha pasado al crearse estos 4 niveles? Pues que en la ventana, en el menú de ventana, tenemos al abrir una nueva ventana, se ha generado un nuevo tipo de vista, que es una vista 2D por niveles. Si abrimos esa vista 2D por niveles, se maximiza automáticamente y a la izquierda, en la parte superior, aparece un ascensor en el cual podemos ir subiendo o bajando entre los distintos niveles para la navegación en las distintas niveles o plantas del proyecto, sin necesidad de ir creando nuevas vistas. O sea, con una única ventana podemos acceder a todas las vistas de nivel del edificio. En la parte superior, en el menú, no sé si se ve, aparece el nivel 0, que es en el que nos encontramos actualmente. O también podríamos pinchar para ver en la situación en la que nos encontramos. Volvamos a la vista 3D y vamos a crear una rejilla. En la creación de la rejilla, pues estamos creando líneas de referencia o líneas de replanteo paralelas a X o paralelas a Y. Y en la creación sería indicar la coordenada de dicha línea y
la etiqueta que queremos y la posición de la etiqueta, si es en el origen de la línea o en el final de la línea, en el extremo. También tenemos la posibilidad de generar las líneas de rejilla. Podemos decirle que queremos 5 espaciadas 4 metros en la dirección X, con la etiqueta inicial el A en el origen, y 6 espaciadas 4,5 y con etiqueta el 1, numérica. Aceptamos, automáticamente nos las ha creado. Podríamos modificarle si hay alguna que cambie y se nos generaría la caja en la cual tendríamos la rejilla numerada. Visto esto, ya podríamos pasar a la introducción de pilares y luego vigas de hormigón. Dentro del menú barra tenemos nueva barra y dentro de nueva barra tenemos lo que son las barras genéricas y los tirantes, que son las barras que venían siendo hasta ahora o venían existiendo hasta ahora dentro del CIPE 3D, en la cual existe el hormigón, pero este hormigón va a ser sin dimensionar. Y luego está el pilar de hormigón y la viga de hormigón. O podemos, bueno, vamos a seleccionarlo y así vemos las diferencias. Dentro de pilares tenemos el pilar de hormigón, pilar metálico y el pilar mixto. En el pilar mixto, pues si lo seleccionamos tenemos los distintos tipos. Sería con pilar embebido, con un forro exterior, con un forro de acero conformado, lo mismo tubo cuadrado de acero conformado, o circular con perfil embebido, o circular con forro de acero conformado. Si seleccionamos este tipo de perfil, decimos que queremos un HB de 200 y el pilar de la dimensión tiene 30 centímetros. Aceptamos. A la hora de definir el pilar tendríamos que ir de planta a planta, de planta a planta y de planta a planta. Posteriormente tendríamos que venir dentro de edición de pilares, crear un pilar continuo, porque yo he introducido 3 barras, pero no tengo definidas que son un único pilar. Entonces le tengo que decir que de aquí hasta aquí, crear un único pilar. Y automáticamente esto será un único pilar. Esto, como veis, es un poco engorro a la hora de definición. Para ello se ha creado la opción de nuevo pilar. Con nuevo pilar, ¿qué hacemos? Directamente le decimos pilar, referencia al pilar, el P1. La del punto fijo, el ángulo, de qué planta va y las dimensiones. Si queremos cambiar alguna dimensión, le decimos, por ejemplo, no, perdón, esta. HB, y venimos aquí y simplemente clicando ya nos introduce el pilar en todas sus plantas. Y 4. Ya tenemos definido los 4. Ahora habría que seguir introduciendo pilares. La comodidad que tenemos en el CIPE 3D es que mediante las herramientas podemos decir copiar elementos. Botón derecho, de aquí, me lo pones aquí, 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 aquí y aquí. Si vamos ahora a barra, nuevo pilar, tenemos el P1 y si os dais cuenta, a la hora de copiar, pues él incrementa las referencias en el mismo orden que hemos introducido. Una vez que tenemos introducidas los pilares de la primera planta, o sea, de la estructura, pasaríamos a introducir las vigas a las vistas de nivel. Pasamos a la vista de nivel, como estamos en el nivel 0, subiríamos al nivel 1 y pasaríamos a la introducción de vigas. La viga podemos hacerlo igual, o bien con nueva, y seleccionamos viga, especificamos el tipo de viga y vamos a introducirla, o tenemos la opción de nueva viga. ¿Qué ventajas tenemos con la opción de nueva viga? Que si os dais cuenta, a la hora de introducirla, tenemos el punto fijo enrasado a la vista del nivel, es decir, como si se introdujese el nivel hacia abajo, o sea, que sería la cota de suelo del nivel lo que estamos definiendo como nivel. Vamos a decir una viga de 30-40 y descolgada e introduciremos. Forma de introducir la viga, de pilar a pilar, de pilar a pilar,
Y botón derecho, he terminado la introducción del pórtico. Para él, esto es una viga continua que tiene 4 vanos y van de cada uno de los pilares. ¿Qué pasa si introducimos de un nudo al otro? Que nos genera una única barra, o sea, una única viga de armado continuo. O sea, quiere decir que desde el pilar, que será el, no sé, ya del 6 hasta el 10, tendremos un único armado continuo. Como esto no es lo que queremos, tenemos que crear pieza, lo dividimos y habría que crear edición de vigas, crear viga continua. Entonces seleccionamos los 4 tramos y ya tenemos seleccionar pórtico. Pórtico 1, pórtico 2. Introduciremos el resto de vigas o podemos copiar también. Y por último, tenemos definido lo que son las vigas de la estructura. Pasaremos a definir las láminas. Nueva lámina, le decimos 180, era de hormigón 180, y seleccionamos todo el perímetro y ahora, para que se tengan en cuenta los apoyos interiores, lo que haremos es dividir la lámina a nivel de los pórticos para que se generen puntos de conexión con dichos pórticos y se genere la transmisión de carga a esos extremos. Ya tenemos las láminas divididas, pasaríamos a la introducción, por ejemplo, de un hueco. Dos. Láminas, borrar. Ya tenemos la lámina borrada. Y ahora sí, pasaríamos a cargas. Cargas sobre láminas. Seleccionamos cargas muertas. Seleccionamos todas ellas. Y decimos que tenemos una carga uniforme, global hacia abajo, de 200. Seleccionamos zonas residenciales, no son zonas administrativas. Y decimos de 300. Si queremos introducir cargas sobre vigas, habría que introducir cargas sobre barras. Seleccionamos las barras del perímetro, introducimos una carga de cerramiento, cargas muertas de 800. Ventana, vista 3D, cargas, pueden ser vistas, todas. Ya tenemos nuestra primera planta cargada. Volvamos a la vista de nivel. Si queremos seguir introduciendo esta misma tipo de definición, herramientas, copiar. Seleccionamos todo. Botón derecho. Seleccionamos un punto de referencia. Subimos planta. Y pegamos. Subimos planta. Pegamos. Creo que ya es la última planta, me parece. Efectivamente, pues ya está. Botón derecho. Vamos a borrar láminas. Borrar esta lámina o estiramos mejor. Láminas. Mover esta
este. Ahí. Y ahora láminas, unir, esta con esta y esta con esta. Ventana, vista 3D. Nos quedaría por último definir los apoyos, vinculación exterior, empotramos. Herramientas, vista 3D, estructura completa. Tendremos los pilares mixtos, que son de hormigón con acero, y el resto de estructura. Ahora el siguiente paso sería calcular. Nos pregunta Jorge Guevara que no queda claro la referente a la introducción de viga continua, crear pieza y demás. Bueno, os comento la forma de introducir. Cuando vamos a introducir una viga, o sea, tenemos que definir, estamos definiendo una barra que va entre dos puntos, pero realmente eso tiene que ir dentro de un pórtico, para luego a la edición de pórticos que los armados sean continuos y no sean solo armados por vanos. Entonces, a la hora de definir, la mejor forma es con la opción de barra nueva viga, ir de pilar a pilar definiendo lo que son nuestros pórticos y finalizando la introducción con el botón derecho. Si no hacemos eso, tenemos dentro de barra, en edición de vigas, una opción que es crear viga continua, que es para unir aquellas vigas que las hemos definido por separado, hacerlas conjuntas. Si definimos una viga de un punto inicial al punto final, habiendo puntos nudos intermedios, se genera una pieza de una longitud mayor que lo que es cada uno de los vanos del pórtico. Entonces, para ello deberemos o bien borrar y volver a introducir, o tenemos la opción de crear pieza, de tal forma que al dividir esa pieza, al crear pieza, creamos una pieza intermedia, se borra la pieza y continúa el armado por separado cada uno de los tramos, y luego tendremos que volver a la opción de edición de vigas para crear una viga continua. La continuidad nos pregunta si hay continuidad entre láminas. La continuidad entre láminas, mientras que los coeficientes de encontramiento sean 1, lámina, vinculación interior, como dice que es empotrada, hay continuidad. Si dijésemos libre o articulada, ahí no se conectaría. Nos preguntan también el caso que puede ser útil el uso de la opción de viga. ¿En qué caso puede ser útil la opción de viga continua? La viga continua es realmente para la representación del pórtico. Vamos a calcular y veis lo que es la viga continua. Vamos a calcular el proyecto. Y así veis la diferencia entre viga continua y luego, si acaso, aclaramos un poco más las distintas opciones. Bueno, se ha encontrado un nudo que se ha contactado una barra. Eso va a ser en la parte superior. Nos avisa el programa que hay un nudo que no se puede. Venimos aquí y nos mostrará los nudos, que son estos dos, que son los nudos de los huecos. Borrar. Nos acercamos, lo borramos. Ya está. Y ahora sí, cálculo. Calcular. No, calcular no. Vamos a poner una discretización más grande, si no tardará bastante. Y estamos en una presentación, no queremos hacerlo muy lento. Vamos a calcular, cancelar. La discretización de las láminas podemos especificarle, por defecto tiene 0,25. Entonces, vamos a hacer una discretización más burda, por ejemplo, de 1 metro, para que tarde menos en el cálculo y se generen menos elementos. Pero eso se puede afinar conforme queráis. Las láminas podéis generarlas en cualquier posición, no hace falta que sean horizontales o verticales, puede ser inclinado o en cualquier forma. Aceptar, comprobar barras, pues a ver si le comprueben. Sí.
hasta en el proceso de dimensionamiento. Nos pregunta José Sala, en el caso de estructuras prefabricadas de hormigón, los pilares alcanzan varias plantas, son continuos. Aquí el pilar puedes hacerlo de las plantas que quieras, o sea, tú puedes decir que va de un tramo continuo. Las vigas apoyan sin empotramiento en las ascenso. Lo de las vigas que apoyan sin empotramiento se podría hacer tramos de viga independiente. Se podría simular. O sea, si queréis, luego vamos a ver ejemplos. Se pueden hacer vigas inclinadas, en principio sí, no hay ningún problema. Es definir la viga y se define que va de una planta a otra y tenemos la viga inclinada. Pues ahora ya dimensionando y comprobando las vigas del pórtico. En esta versión no se pueden calcular pilares inclinados. Nos pregunta Juan Manuel Martínez del Valle. En principio no. Son pilares tienen que ser verticales. Láminas inclinadas se pueden hacer sin problema ninguno. Es más, las láminas cuando queréis importar desde AutoCAD, simplemente con definir elementos cara 3D, os la importará en la posición en que hayáis definido en AutoCAD. Si definís una esfera formada con caras 3D, el programa lo importará y os generará la esfera. En nuestra galería de proyectos tenéis varias imágenes de... No sé si está aquí, lo podemos ver. Sí. Proyectos. Eso está realizado todo con láminas. Entonces, en cualquier posición podéis definir láminas, estas son de acero, pero podéis definir cualquier tipo de lámina. Estos son láminas también, es una cubierta realizada con láminas 3D. Incluso toda una estructura se puede realizar mediante láminas 3D. O sea, se puede definir cada ala de perfil como una lámina para analizar tensiones e isovalores dentro de la deformación de la estructura. La losa de hormigón es una lámina 3D y cada una de las barritas es una lámina 3D. O sea, está formada mediante láminas 3D. O sea, la diferencia entre viga inclinada y pilar inclinado no es ninguna realmente. La diferencia es el dibujo que nosotros realizamos. O sea, ahora mismo no está preparado nuestro despiece de pilares para que el pilar, o no se ha contemplado que el pilar pudiera ser inclinado. Entonces, una viga inclinada sí que la tenemos descrita y el plano sale correctamente, pero el pilar, como todavía no está la posibilidad de que el plano salga correctamente, pues no se ha contemplado la idea. Pero el armado y el dimensionamiento sería el mismo, porque de hecho, para el dimensionar vigas inclinadas, cuando el asil esté de un porcentaje de momento, se considera como un armado de pilar. Entonces, se hacen unas consideraciones de armado de pilar.
No es ni por el problema de pandeo, es simplemente por el tema del despiece, que todavía no está. Te parece que es lo más sencillo, pero el dibujo correcto de los elementos es lo que más nos cuesta para concretar. Terminando. Llegar a los pilares. Ya tenemos la obra. Voy a quitar los avisos. Y ya una vez la obra terminada, podríamos ver dentro de deformada de sus valores. Los desplazamientos de las losas, tensiones o esfuerzos de cada una de las láminas. O podríamos, pasaríamos a la edición de vigas y decimos editar armaduras y seleccionamos la viga. Entonces el programa ya nos muestra en el editor la viga continua que hemos definido. Esto es la viga continua que realmente nos permite, si hubiésemos definido por vanos, pues tendríamos los negativos, los refuerzos negativos anclados en cada uno de los vanos. Aquí tenemos, si os dais cuenta, una viga continua en la cual los armados de refuerzo en pilares intermedios pasan de vano a vano. Esa es la única diferencia. Entonces es para que el armado sea lo más correcto. A la hora de comprobar, podríamos comprobar la viga y nos daría los problemas que pueden tener. En este caso se cumple todo y los avisos que tenemos de incumplimiento o el aviso de peligro es porque tenemos patillas que están en compresión, que correspondería a esta patilla, seguramente que el armado no está, el programa no se ha anclado en pata porque no tendrá suficiente longitud. Superior e inferior, lo mismo tenemos. Eso del vano, del pórtico. Aquí marca todo el pórtico con el mismo tipo. Tenemos la navegación entre los distintos grupos, los distintos niveles. Podemos ver la vista de los niveles, así como los pórticos. Podemos cambiar de pórtico simplemente clicando sobre él. Aquí tenemos el área en rojo, el área necesaria, y en verde el área cubierta por los armados que tenemos dispuestos. En verde discontinuo es el área real y el verde continuo es el área eficaz. O sea, la barra cuando esté anclada, a partir de ese momento se considerará todo su área. Si no, se considera parte de ella. Lo mismo para armadura transversal y luego modificaciones, pues podemos tanto editar las mismas prestaciones que tiene CIPECAD. Realmente es el mismo editor. Podemos estirar, cambiar diámetros y automáticamente todo se recalcula y nos muestra el cumplimiento e incumplimiento del mismo. Así como podemos darle comprobar en uno de los nudos, uno de los puntos de comprobación, y nos dará las comprobaciones en dicho punto. Podemos ver el listado completo. Vaya, por Dios. Son todas partes coordenadas, pues se dice. Más, pues eso es un rasgo, se sale fuera. Vamos a metal y volvemos. Volvemos a abrir el proyecto. Y volvemos a las vigas. Y las armaduras. Aquí podemos hacer todas las modificaciones que queramos. Podemos bloquear el armado si hemos realizado modificaciones para que ese pórtico no se nos toque después en un siguiente cálculo. Podemos
asignar armaduras entre pórticos que sean iguales, pues modificamos un pórtico y si todo el resto de pórticos son iguales, podemos ir asignando los armados de tal forma que copiemos dichos armados en otros pórticos. O sea, modificando uno, en este caso, en este tipo de estructuras en la que todos los pórticos son semejantes, pues, por ejemplo, podríamos agrupar el armado de los pórticos extremos entre los dos y luego los armados intermedios ponerle el mismo armado, porque prácticamente no variará mucho. Se pueden editar la referencia de vigas, se puede poner una referencia propia o la referencia de vigas continuas. Podemos cambiarle la referencia de vigas continuas. Son cosas que permitía Cinecar. Y ahora vamos a ir con los pilares, que aquí sí que ha cambiado de editor, que no corresponde con la edición de pilares del 2015. Editamos pilar. Tenemos, bueno, lo del crear pilar continuo o editar el canto de forjado. Luego os comentaré para qué es. Aquí tenemos, editamos pilar. Y este es el nuevo editor que se presenta en esta nueva versión. Primero nos está indicando si el pilar cumple o no cumple. Aquí no cumplen los pilares porque realmente os he de comentar que los pilares mixtos por defecto no se dimensionan, o sea, simplemente se comprueba, entonces está sin inicializar el armado. Entonces, cuando vamos seleccionándolo, el programa nos pone un armado con un estribo y nos dirá si cumple o no. En el caso de no cumplir, pues tendremos que ir cambiando o ver el factor de cumplimiento que nos hace. El caso es que aquí tenemos, bueno, vamos a pasar por uno y así tenemos todos los pilares. Tenemos una edición de tabla, que es más o menos como la que teníamos hasta ahora, en la cual nosotros podemos hacer una selección. Bueno, tenemos el pilar que estamos editando, tenemos el armado longitudinal, el armado transversal, y podemos hacer una selección múltiple de varias plantas y modificar solo un elemento. Por ejemplo, decimos, queremos 2 barras y del 16 automáticamente me modificará todas las plantas que he seleccionado en la selección múltiple, las modificará con el mismo armado. Podemos editar longitudes de solape, tanto en esquinas como en cara. En el caso de ser un pilar intermedio, tendríamos diámetro de barras en esquina, en cara y luego porcentaje de barras solapadas al 100%. O sea, podemos especificarle que queremos un 50% de barras solapadas. En el caso de sismo, hay normas que nos especifican que no se pueden solapar más de un porcentaje en una determinada longitud para considerar la longitud reducida. El estribo y el tipo de estribo. En el tipo de estribo tenemos los estribos cerrados, el estribo genérico, que nos permite definir un tipo de estribo de forma variable, que nos permitirá, en caso de pilares alargados, atar barras de caras en la cara pequeña a la cara más alargada. Introducción de ramas, o podemos seleccionar que nos importe un tipo de estribo de la tabla de armado. También podemos especificar que los diámetros de las ramas sean de diámetro distinto. Podemos tener un cerco del diámetro del 8 y una rama del diámetro del 6. Eso antes no se permitía. La separación de estribos y el porcentaje de acero con respecto al área de hormigón. Y luego abajo tenemos lo mismo que teníamos, pero en otro orden. Primero tenemos las comprobaciones, tenemos el pilar, luego la posición de la comprobación, si es en pie, si es a la cota 8,1 o si es en cabeza. En este caso vamos a seleccionar una planta, botón derecho, aquí. Y tenemos pie a 3,69, cabeza y a 6,09. Las distintas comprobaciones de armados, disposición de armado, cuantías mínimas, cortante o comprobaciones de estado límite de momento. El porcentaje de aprovechamiento que coge el mayor de todos y luego la combinación para la cual se han realizado dichas comprobaciones, la comprobación que es la pésima y luego los esfuerzos pésimos y los esfuerzos de referencia. El volumen de capacidad para dicha combinación
Y luego, en comprobaciones tenemos todas las combinaciones, tanto en cada uno de los puntos del pilar, para consultar, pues eso. Tendríamos los esfuerzos pésimos, los de referencia, las coordenadas de las barras, la tensión y el alargamiento de la barra. Y luego el centro de compresiones del hormigón, centro de tracciones del hormigón y el centro de tracciones de las barras. Aquí se puede ver las comprobaciones en dicha planta, en la planta que estamos consultando y en el pilar que estamos consultando. Y para poder cambiar de tipología de pilar dentro de los mismos. Si venimos a edición sobre cuadro, aquí lo que tenemos es el cuadro de pilares de la obra, un esquema de cuadro de pilares de la obra en el cual se nos muestran las cotas donde se interrumpe, no hay un cambio de armado en cada uno de los tramos, nos dice el armado que tenemos en el tramo, el tipo de sección y luego la forma de trabajar con el cuadro. Tenemos la posibilidad de unir, si yo quiero unir este, me muestra en naranja el seleccionado y en amarillo los que son posible unirlos, o sea, que tienen el mismo número de plantas, pues este no, los pilares los uno. Puedo dividir, que es lo mismo, sería seleccionar uno y lo divido, modificar, puedo asignarle son exactamente iguales. Podemos igualar y luego reordenar, podemos ir modificando la posición de los pilares para trabajar con ellos más cómodamente. También podemos aplicarle filtros. Yo quiero filtrar y decir, no, me interesa solo trabajar con las plantas desde el nivel 2. Entonces, perdón, filtros para aplicar el filtro. Filtro de plantas, nivel 2, nivel 3. Y ahora filtrar. Filtro de plantas. Ah, pues yo voy aquí, no. Hay que mirar. Podemos editar la geometría y editar el armado. En editar el armado tenemos la posibilidad de especificar lo que son los solapes desde una distancia, de la mitad de altura o cara inferior. Pero bueno, esto vamos a verlo aquí más fácilmente. Puedo decirle el solape, decirle editar, decirle que quiero el 50% de caras opuestas, con un desplazamiento de 100 centímetros. Aceptamos. Podemos ver el despiece, creo que era este, ¿no? Aquí tenemos el armado. El de pilar del metálico lo interrumpe, no deja esperas, porque usamos hacer las transiciones. Si queremos, podemos también eliminar tramos de armado, o sea, eliminar solapes, y ahora tendríamos un único armado para todo el tramo. Esto nos permite también, si eliminamos el armado de primera planta, podemos hacer que el arranque se convierta en primer tramo de armado, cosa que nos han pedido mucho por Sudamérica, porque de uso común que el arranque, o también aquí en España para el tema de los forjados sanitarios, que el primer tramo coincida con el arranque. O sea, aprovechamos el arranque para formar el primer tramo de pilar, borrando el solape del primer tramo, coincidiríamos eso. En la edición de armados, de estribos, se ha separado lo que es el armado, el diámetro, con respecto a las zonas de densificación.
Entonces, podemos tener un armado con distintos estribos y con distintas zonas de densificación. Si queremos borrar, pues borraríamos una zona de densificación y tendríamos una única zona de armado. A la hora de insertar, podemos insertar distintos tipos de armado. Por ejemplo, aquí diríamos, tengo un estribo del 8, a partir de la cota 1,50. Si os dais cuenta, el programa nos ha separado en dos este tramo. Para él, el armado longitudinal es continuo, o sea, este armado no ha cambiado, pero el armado de estribo es distinto. A ver, solares. Zona de densificación, si queremos insertar zona de densificación, dividir, le decimos inferior lo dejamos en 6 y superior en 10. Aceptamos. Y aquí lo mismo. Decimos en 6 y medido desde la cara inferior del forjado superior. Si queréis vamos a CIPECAD, porque aquí podemos verlo mejor en el tema de los arranques. Sí, y vamos a ir a CIPECAD. Bueno, dentro de planos dispondremos también los planos de pórticos y planos de cuadro de pilares y despiece de pilares. Al igual que en listados, tenemos el listado armado de vigas, armado de pilares y así como medición. Cuadro de pilares, nos dibujará el mismo cuadro de pilares que teníamos en CIPECAD y el plano de vigas, pues el plano de los pórticos. Vamos a ir a CIPECAD y así vemos. Sí. Dentro de CIPECAD entramos. Vamos a ir a los pilares, resultados, una hora calculada, por ejemplo, esta mismo, y editamos pilares. Aquí tenemos que los pilares son, hasta esta planta, son todos iguales, pues podemos hacer una cosa. Vamos a hacer, si queremos hacer un solape alterno, porque me están preguntando si el solape se puede hacer, el 50% de las barras se puede hacer de planta a planta, pues vamos a ver, tendríamos que tener un mismo armado para solaparlo de planta a planta, porque si no, los tramos de armado sería un solape en la mitad de altura. Me explico. Si tenemos, borramos armado, este. Y ahora era este. Borrar. Este, 4. Si borramos el armado, realmente nos deja un único tipo de armado para todas las plantas. Entonces, si yo quiero insertar solapes, me vengo al pilar 4 y le digo, por ejemplo, la primera planta no, pero vamos a dividir en la segunda planta 50% caras opuestas. A 150 centímetros. Aceptamos. Aceptamos 50%. 50%. Aceptamos. Especie. Entonces,
nos pasa el primer armado desde el arranque, evitamos el primer tramo de solape, nos lleva parte de las barras, las lleva hasta la mitad y parte continúan hasta la planta siguiente. Aquí se solapan con otras barras que vienen hasta la planta, unas vienen hasta la planta siguiente y las otras hasta el final. Entonces esto es un solape alterno. Pero para ello el armado tiene que ser continuo e igual, porque si no el problema, podemos hacer un solape dentro del mismo tramo alterno, o sea que en un punto solapamos el 50% de las barras y por eso tenemos un desplazamiento del solape con respecto al resto de plantas. Me explico. Si aquí tenemos un armado diferente de una planta a otra, por ejemplo, a ver si llamo por aquí. Por ejemplo, de estas dos plantas. Si aquí le digo un solape alterno, tendré que hacer dentro del tramo. Y dentro del tramo tengo un desplazamiento para poderle dar el solape en el mismo tramo, porque si no, nos iríamos a un tramo superior, con lo cual a la hora de comprobar las barras no coincidiría, pero tendríamos a barras que del 20 que pasan a un armado del 12 y barras del 12 que estarían dentro del armado del 20. Entonces, el armado tiene que ser continuo e igual para poder hacer solape alterno de barras. Tenemos la comprobación, podemos ir a comprobar y el programa nos marcará los distintos puntos en los que se han realizado comprobaciones. Ahora nos marca aquí unos puntos verdes, que son porque cumple todo, y nos está diciendo los puntos donde se ha comprobado. Se comprueba en el pie, a la cota donde se comprueba el estribado, porque si hay una zona de densificación de estribo, por debajo con un estribo más denso y por encima con otro estribo. Lo mismo en la parte superior y en cabeza. Y luego en la planta, o en la parte, digamos en la cota, con este armado, con los esfuerzos que tenemos en el pie. En la vista 3D podemos ver los distintos armados, pero bueno, en una vista de lo que es el despiece. No se ve nada. Y cómo se solapan las barras. Y podemos rearmar la agrupación o rearmar todos los pilares. Aquí nos está indicando los pilares que tenemos, que el pilar seleccionado es el PI4, que está ahora mismo seleccionado, y luego los pilares, los que son posible que tengan la misma tipología. 9. En lo que es reordenación o agrupación, lo que os he comentado antes, en la eliminación del primer tramo de solapes podríamos eliminar de tal forma que en el despiece el primer tramo es continuo. Automáticamente pasaría a pertenecer al arranque del pilar dicho armado. Y todo lo que efectuamos en un lado lo podemos corregir en el otro. Este sería el nuevo cuadro de pilares. En lo que a entrada de pilares, a la hora de introducir un nuevo pilar o definir, vamos aquí a editar, si no. Dentro de la introducción de pilares, se ha cambiado la pestaña y hemos implementado todo lo que son los elementos de coeficientes de pandeo, coeficientes de empotramiento, coeficientes de rigidez axial, recubrimiento y resistencia del hormigón dentro del propio editor, de tal forma que no tenemos que ir a sitios distintos para modificar la misma cosa. Entonces podemos tener acceso a ellos y modificar la resistencia del hormigón, todo, o el recubrimiento de las distintas plantas por cada pilar. Si queréis vamos ahora con preguntas porque realmente ya lo que es el tema de novedades ha terminado. A ver, vamos a ver por partes. Nos preguntan cuándo estará disponible la versión 2016 para Latinoamérica. Pues eso es un tema comercial, pero vamos, que lo desconozco. Supongo que será por tema de traducciones por el que no se ha implementado, pero bueno, a lo largo de, supongo, del verano aquí en España,
¿Se pueden dimensionar las láminas de hormigón? No. Daniel García nos pregunta si se pueden dimensionar las láminas de hormigón. Supongo que te refieres a el CIP 3D. No, de momento no. Se obtienes esfuerzos y podrás dimensionarlas con un programa. Lo que sí que podemos hacer es obtener bandas de integración en dichas láminas. O sea, podemos ir a metal ahora. A metal a CIP 3D, ya, defecto. E introducir bandas de integración en la losa de tal forma que nos permita la definición de dichas bandas de armado o de refuerzo. Bueno, nos pregunta José Manuel Martínez del Valle si se considera el 100% del solape en zona sísmica. No se puede dar ese error en el programa. Tenemos el dimensionamiento. Cuando tenemos sismo, realmente ya el programa te hace el solape alterno. En el caso de la estructura de metal no lo hemos definido, pero datos generales, pilares, disposiciones de armado, solapar en zona central. O sea, por defecto hay que activar esto y el programa dimensionará el solape en zona central. Lo que sí que no es cierto es que no te hace el 100%. No te hace el 50%, sino te hace el 100% en el mismo punto. Es una cosa que habría que modificar y editar manualmente. De momento. Si vamos a láminas, tenemos bandas de integración. Entonces, dentro de láminas podemos definir, generar bandas de integración. Decimos de 1,5 metros, 60, no sé, tengo 10. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí tenemos una banda de integración y podemos definir otras que sean al revés. Así, así y así. Aceptamos. Y ahora ya, si vamos a consultar esfuerzos dentro de cálculo, esfuerzos, reacciones, esfuerzos. Solo barras seleccionadas. Y se puede seleccionar lo que son las láminas que queremos visualizar. Una que selecciona primero algo. Raúl Lara Roca nos pregunta si es posible hacer una lámina vertical a modo de muro de hormigón. En principio sí, incluso se puede hacer la zapata del muro, de dicho muro. Hice una presentación en la versión 2015 en la cual el vídeo estará colgado en nuestra web. Y sí, sin problema, o sea, se pueden introducir las láminas como buenamente queramos. Láminas, esfuerzos. ¿Qué le pasa a esto? Ahora, que le hemos dado antes de decir. Láminas, banda de integración. Volvamos a definir la lámina. Banda 160. Se han generado las láminas, las bandas de integración. Y ahora sí vamos a cálculo, esfuerzos. Dedico solo barras seleccionadas y podemos ir a las barras de la lámina y tendríamos las leyes de esfuerzo en la cual podemos ver valores máximos y mínimos de dichos esfuerzos. Así podemos decirle momento.
momento en X, momento en Y. Y los valores. Vamos a seleccionar esta. Y tendréis los esfuerzos de dicha banda, de 1,60 m, cada uno de los esfuerzos. Esto te serviría para dimensionar lo que son las láminas. Lo de la lámina vertical, pues en principio os he comentado que podemos hacer láminas en cualquier posición. No depende de... Simplemente la lámina está definida por un plano, por los n puntos que estén contenidos dentro de un plano. Si queremos hacer un elemento que sea de forma cualquiera, pues habrá que ser una composición, una discretización mediante caras 3D. Para unificar todos los pilares, y nos pregunta Pilar Requena, para unificar que todos los pilares y vigas trabajen igual y tengan los mismos perfiles y armaduras. Vamos a ver, para que trabajen igual, en principio, es igualarlo a posterior. O sea, por defecto el programa, si tienen el mismo armado, te los va a igualar. En el caso contrario, no. Si no disponemos, yo os he enseñado en lámina, en barras, tenemos en las opciones de vigas, tenemos asignar armaduras. Podemos decirle que la armadura de un pórtico, asignársela a los pórticos que son iguales. El programa nos muestra las posibilidades. Realmente sería mejor verlo en una vista 3D, 2D. Aquí decimos asignar armaduras. Si selecciono este, me permite seleccionar este otro, este y este. ¿Por qué no me permite los de en medio? Porque tengo los nudos que dividen, con lo cual hay un número de tramos diferente para el programa. Puedo calcular empresillado si introducimos perfiles empresillados en el programa dimensional de empresillado. Vamos a ver, una vez que hemos creado, que tenemos una estructura, vamos a coger una estructura cualquiera. Nos pregunta Alfonso Ornia si a través del generador de pórticos, cuando generamos una estructura, si se pueden crear niveles a posteriori. Pues en principio no hay ningún problema. O sea, nosotros si vamos a gestión de ficheros y hacemos otra obra, por ejemplo, en ejemplos, igual cualquiera, la industrial, no sé, esta misma. Pues yo aquí tengo, por ejemplo, un forjado. Pues así sé la cota que es, planos, cotas, mostrar. Es 2,67,2. Bueno, pues creamos planos, niveles, creamos un nivel, nuevo nivel, de 0, y nuevo nivel, 2,672, nivel 1. Aceptamos. Y ya tengo los dos niveles creados. Y así quisiese definir este pilar como pilar de hormigón, podría decirle decidir, borrar, a ver, introducirlo. Barra, borrar, y ahora barra, nueva. He aceptado los niveles, x72, y ahora es que, perdón, ahora. La dimensión de pilares está para pilares nuevos, no para pilares antiguos. Entonces, ahora ya sí que vamos a barra, no haría falta obra de datos generales. Aceptamos, ignorar, borrar. Sí, aceptar. Y aceptamos. Y ahora barra, escribir. Y ahora sí, le digo que es un pilar de hormigón de 30 a 30. Y ya tengo los pilares cambiados.
¿Se puede realizar la visualización de los esfuerzos de vigas y pilares de hormigón en la vista 3D? Sí, claro. Bueno, lo hemos visto ahora mismo, tendría que calcular la hora, pero bueno. Archivo, gestión de archivos. Volvemos a la obra anterior. Está calculada. Ventana, vista 3D, cálculo, esfuerzos. Ahora, si queremos ver envolventes, esfuerzo, momento en pilar, pues pilar y viga. Y otra viga. Podemos calcular los máximos, incluso dibujar los máximos y mínimos. No, nos pregunta Enrique Moreno si para empresillar se refería a empresillar pilares y vigas de hormigón. No, de momento no. O sea, estamos desarrollando lo que son los pilares mixtos con refuerzo en esquinas con 4 angulares empresillados. O sea, no te había entendido la pregunta, pero vamos, te refieres en los tipos de pilares. En el pilar mixto, ahora mismo tenemos estos tipos de pilares. Faltaría lo que sería el pilar de hormigón con solo refuerzos en esquinas empresillados, sin forro. David Martí García dice, no, CIPE 3D no calcula el armado de losas. O sea, ventajas que tiene sobre CIPECAD. CIPECAD es un programa orientado para el cálculo de edificios de hormigón. CIPE 3D es un programa genérico que puedes introducir cualquier tipo de estructura con vigas, pero tablas te permitimos introducir vigas de hormigón y pilares de hormigón. O sea, si quieres introducir un edificio, lógicamente no tiene ninguna ventaja frente a CIPECAD. O sea, CIPECAD es un programa orientado para eso, para el cálculo de edificios de hormigón, pero cuando viene un edificio, una estructura, una edificación que se sale de los ámbitos de CIPECAD, tienes el CIPE 3D, que es un programa genérico que no te pone ninguna traba en que tengas que definir grupos, plantas, digamos que es más flexible. Pero si vais a introducir edificios, lógicamente tenemos CIPECAD. También es cierto que en CIPECAD tenemos un tema que es el diafragma rígido. Tenemos a nivel de forjado o de vigas, tenemos un diafragma rígido que siempre se está considerando. En el CIPE 3D, si tú quieres introducir compresiones en la losa, tú puedes definirte tu losa como mediante una lámina, introducir las cargas de compresión o retracciones y se podrían analizar en CIPE 3D, en CIPECAD no. Cuando es todo a cero, existen dos cosas. Primero, si vamos a definir un edificio y queremos que las vigas definirlas con el editor de vigas para poder consultar flechas y demás, entonces sí que tendremos que definir niveles. Al igual que si vamos a introducir pilares como pilares de la opción pilares. Pero podemos introducir también barras en la que aquí el programa, en elementos genéricos, el programa no sabe si es un pilar o una viga, depende de la orientación que tenga. O sea, el programa te lo va a calcular como una barra de acero sometida a unos esfuerzos. Entonces no tendríamos necesidad de definir plantas. Esto nos lo preguntaba Jorge Hernández. El mismo criterio de organización de nudos de hormigón. No. Raúl La Peña nos pregunta si hace el redondeo de la ley dentro del nudo. No, precisamente lo que tenemos en CIPE 3D es el cálculo a eje de la barra. O sea,
tal y como nos han pedido mucha gente, que hagamos en CIPECAD. Aquí no nos hemos complicado con el tema del redondeo de la ley, directamente hacemos el cálculo a eje y lo podéis ver en los esfuerzos, la ley de esfuerzos. No se tiene ningún redondeo de la ley dentro del nudo. Si calculamos estructuras, Juan Manuel Martínez del Valle nos pregunta si calculamos estructuras integradas tenemos que definir el mismo número de plantas en CIPECAD y en CIPE3D. Vamos a ver. Si definimos estructuras 3D integradas, la estructura 3D integrada no podemos poner elementos de hormigón, porque si no habría un conflicto. O sea, tampoco tiene mucho sentido definir elementos de hormigón armado en una estructura 3D integrada. Con lo cual, la estructura 3D integrada va fijada en unas conexiones y esas conexiones están dentro de unos grupos que nos fija CIPECAD. Entonces, nosotros dentro de la estructura 3D integrada podemos tener lo que queramos, pero no es necesario la definición de plantas, porque va a unas cotas determinadas. A ver, Miguel Modrego pregunta si por confirmarlo frente a la versión 2015, ahora en CIPE 3D, las láminas son diagramas rígidos. No, las láminas 3D no son diagramas rígidos ni en la 2015 ni en la 2016. O sea, de momento el diafragma rígido solo está en los forjados de CIPECAD. Bueno, aquí dice en la versión anterior a la 2015 los paños solo servían para la introducción de cargas. Es que el paño no ha desaparecido. Yo puedo tener cargas sobre láminas o introducir paños de cargas. Yo puedo definir en mi obra, decirle, bueno, yo aquí tengo una pared de ladrillo que no me aporta nada estructuralmente y que el reparto de carga va a ser hacia los pilares. Y esto es un paño de cargas que puede recibir una carga. En este caso no puedo definir horizontal porque tengo que haber definido una hipótesis de viento para que fuese horizontal. Y el valor, le damos el valor y el programa nos hará un reparto de cargas en dichos elementos. Pero eso sigue existiendo. O sea, el paño es el paño. Es un elemento que no simplemente es un repartidor de cargas que actúan sobre él. Y la lámina es un elemento resistente que podemos, bueno, puede ser resistente o no en función de las propiedades que le demos al material. Si yo a ese material le digo que es un material genérico y le digo que tiene un módulo de elasticidad de risa, pues no va a tener ninguna función resistente, sea un chicle. Se deformará mucho y nos alterará luego la visualización en el caso de ver esfuerzos y deformadas. Nos pregunta Pascual Sanz cómo se importa y exporta en CIPE 3D para Revit BIM. Bueno, la importación de IFC de Revit realmente no genera modelo estructural. Nosotros necesitamos para la importación de modelos IFC dentro de CIPE 3D un IFC que contenga un modelo estructural. Entonces, Revit me parece que no genera modelo estructural en sus IFC. De momento, que yo conozca, el único que lo genera es Tecla, que sí que genera modelo estructural. Nos pregunta Raúl La Peña si se genera el decalaje de la ley de momentos. Eso sí que se genera. Eso lo podéis ver en la edición de la viga. Editar armaduras. Vamos a ver. Hemos perdido. La hora no está calculada. Vaya. Al meter el paño, a ver si podemos. Ya vuelve a estar calculada. Tenemos las leyes de esfuerzos. Vamos a darle una escala mayor. Y tenemos el decalaje de la ley de esfuerzos. Para el dimensionamiento se considera el decalaje de la igual que se hacía en CIPECAD. Una cosa es el redondeo de la ley de momentos dentro de apoyos, pero lo que es el decalaje se sigue todo igual. Nos pregunta Juan Manuel Martínez si CIPE 3D versión 2015 exporta la medición a Arquímedes. Pues ahí me pilla, porque en CIPE 3D, la conexión con Arquímedes, pero creo que no. Solo se realiza de CIPECAD.
aquí en CIPE 3D nos pregunta Miguel a Mondrego si se puede introducir forjados inclinados que transmitan la componente horizontal. Sí, en principio no hay ningún problema. Simplemente sería nudo, mover. Vamos a ver, herramientas. Mover elementos. Vamos a hacerlo bajo nudos. Vamos a hacer estos tres. Ya tendríamos el forjado inclinado. Ahora calcular, pues estos elementos se comportarían con la componente vertical en su forma correcta. Y transmitirían los esfuerzos de empuje lateral a los pilares o a los elementos muros o cerramientos que tuviésemos. En CIPECA no puede existir el empuje ese lateral precisamente porque existe un diafragma rígido a nivel de forjado. Tú si defines vigas inclinadas sin forjado, sí que existe un componente horizontal, pero en cuanto le pongamos un forjado, como hay un diafragma rígido, el diafragma rígido hace que sean todos los puntos del contorno se deformen por igual, entonces no existe una componente horizontal de fuerza así. O sea, para ello habría que quitar la hipótesis de diafragma rígido dentro de los forjados de CIPECA, y eso de momento no está. ¿Alguna pregunta más? Pues, en principio, damos por concluido la presentación y cualquier cosa o duda que surja podéis comunicarla directamente al soporte técnico o a mí, escribiendo un correo a luis.valls@cipe.com y estaré encantado en responderla. Jorge Guevara Cuevas, adaptación de los programas de CIPE a la multiplataforma. No entiendo la pregunta, pero diferentes sistemas operativos, vale. Pues de momento trabajamos bajo Windows y luego bajo simuladores de Windows en otras plataformas, en otros sistemas operativos. Pero no es posible de momento. Ni a corto plazo va a ser posible. Bueno, pues damos por concluido, en el caso que no haya más preguntas. Gracias por vuestra atención y espero verles en otra presentación.